As you guys know, you met me during a sermon. I'm Benjamin Hasley. I'm an associate speaker for the Ministry of Geology, part of the geology team, trying to enlighten people on how to read the Bible. Estamos haciendo un ministerio de cómo mostrar a la gente de cómo leer la Biblia. I just want to introduce the people that are with me. To my left, this is Alonso. Quiero introducir las personas que están conmigo. A mi izquierda está Alonso. I've known him for several years now. Lo conozco ya hace varios años. He is a freshman at Southern, also studying theology. Y él es un, ¿cómo se dice? Está recién llegado a la universidad. And then this is Nevin. Nevin, Mi novia bonita. la novia bonita de él. And Welcome. she's here to support. Okay. All right, and we're gonna sing. Vamos a You cantar. sing with us? Ellos van a cantar. You need the mic? No? Okay. Okay, so this is ¿cómo se dice song en español? Canción. Canción. Yeah. Canción fácil. So, cantamos primero, Okay. and then so you can learn. All right. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor, Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor, Sábado es día del Señor. See, it's fácil. So this time, Easy. let's have my girlfriend, mi novia, will go primero, and las chicas, you follow her, Okay. and then the men, we'll go. So sábado es, and chicos, sábado es, Okay. día del Señor, día del Señor. Fingernails are too long. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Todos. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Amen. Amén. Let's pray. Ahora. Our Father which art in heaven, Querido Padre que está en el cielo, thank you for giving us this day, gracias por regalarnos este día, this precious Sabbath day, este sábado precioso, where you are with us in some sort of special way. en el que tú estás con nosotros de una manera muy especial. And on this special day, Y en este día especial, please teach us something about you. por favor, enséñanos algo acerca de ti. May your Spirit be present with us. Que tu Espíritu esté presente con nosotros. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Yeah. And so you're going to be getting a handout, Se le va a entregar algo. and it's kind of the guide to go along with the study. Esa es la guía que va a ir junto con el estudio. And sorry it's not in Spanish. Perdone que no está en español, We are currently working on that, pero estamos trabajando en eso. but hopefully it's still understandable. Pero espero que sea fácil de entender. But just like the sermon, Let me ask something. Everyone here understand English? ¿Sí? ¿O seguimos traduciendo? ¿Seguimos traduciendo? ¿Todo el mundo entiende inglés o traduzco? Sigo traduciendo, ok. Muy bien, por uno vale la pena. Ahí, keep going. okay, so just like with the sermon, Así como en el sermón, we're trying to make Bible reading as simple as possible. lo que estamos tratando de hacer el estudio de la Biblia lo más simple posible. So the study that we're going to be going over here, El estudio que vamos a hacer ahora, this is typically the first Bible study that I give people. este es lo que yo uso para dar el primer estudio bíblico a las personas.
And just a personal testimony. Voy a compartir con ustedes un testimonio personal. So, but before I met Pastor Daniel, Antes de conocer al pastor Daniel, and he taught me the geology method of studying. y él me enseñó el método geology, Geology. theology, Geology. de geología, el estudio de la geología, okay. It's the name of the ministry. Se llama así el ministerio, okay, geology, okay. And I came into the church about 4 years ago. Yo ingresé a la iglesia hace 4 años. And my first Bible study that I received was Daniel 2. El primer estudio bíblico que yo recibí fue Daniel capítulo 2. And I just have a naturally, I guess, persuasive personality. Y yo tengo como una personalidad persuasiva. So I very quickly started sharing the things I learned with the people around Y me. yo rápidamente comencé a compartir lo que aprendí a las personas que me rodean. I remember I lived very close to the church. Yo vivo muy cerca de la iglesia. So when I had things at the church, when I had to do something at the church, I would ride my bike to the church. Cuando yo tengo que hacer algo en la iglesia, yo me monto mi bicicleta y llego allí. And so oftentimes I run into people that I know just in the town. Así que con el tiempo yo comparto con la gente que conozco en el town, en la ciudad. And I generated a handful of Bible study contacts like that. Y he generado bastantes contactos para estudiar la Biblia. And when I started giving the Bible studies, Y cuando comienzo a dar los estudios bíblicos, I started where my pastor started with me, entonces yo comienzo como comenzaron conmigo a estudiar la Biblia. in Daniel chapter 2. Y comienzo con ellos estudiando Daniel capítulo 2. And Daniel chapter 2 is a beautiful chapter. Daniel capítulo 2 es un capítulo hermoso. We have prophecy, Tenemos profecía allí which confirms God's power. que confirma el poder de Dios. But here's the problem that I have discovered. Pero este es el problema que yo he descubierto. I give the Daniel 2 study, Yo doy el estudio de Daniel capítulo 2 and most of the people that I study with, y la mayoría de las personas con las cuales yo estudio they didn't know anything about the Bible. no saben absolutamente nada de la Biblia. And so I showed them this beautiful chapter. Así que yo les enseño este hermoso capítulo de la Biblia. I showed them how it's right in line with history. Y les muestro cómo está interconectado con la historia. And they think it's pretty cool. Y para que vean cuán grandioso es. And they want to keep studying. Ellos quieren seguir estudiando. But what I've discovered Pero lo que he descubierto is that they keep studying que ellos siguen estudiando because they have to. porque necesitan hacerlo. Because with Daniel 2, Porque con Daniel capítulo 2 there's a lot of other knowledge that is needed. es necesario otro conocimiento para poder entender el capítulo. You have to have historical context. Tienes que entender algunos eventos de la historia que ocurrieron. You have to have some knowledge of other things in the Bible. Tienes que tener también algún conocimiento de algunas otras cosas que están en la Biblia para poder entender ese capítulo. And so when we're finished with the study, Y cuando concluimos con el estudio, they're more so relying on you to tell them what it means. entonces ellos te están dependiendo de ti para que tú les expliques lo que significa, As opposed to it being empowered to read the Bible for themselves. en vez de enseñarles a cómo estudiar la Biblia por ellos mismos para que también puedan ver, entender el mensaje. Because you showed them, you showed them what the Bible is talking about, Si tú les muestras de qué la Biblia está hablando, as opposed to how to read it. en vez que es mejor enseñarle cómo leer la Biblia, What instead of how. qué, y es mejor enseñar cómo hacerlo. And so when I discovered geology, Cuando descubrí el ministerio que se llama geología, this really helped me me ayudó a mí with my personal studies. con mi estudio personal. It wasn't until I met Pastor Daniel No fue hasta que yo conocí al pastor Daniel that I genuinely started enjoying my devotion time. que genuinamente comencé a disfrutar mi tiempo devocional a solas con Dios. And I found it very easy to keep it consistent.
Y lo encontré fácil para ser consistente en el estudio. because I was given a method as to how to read the Bible. Porque se me enseñó un método de cómo leer la Biblia. So the study that we're going over here today Así que el estudio en que vamos a ir hoy is now the first study that I give to people. es el primer estudio que yo comparto con las personas. Whether they have biblical knowledge Tengan ellos algún conocimiento de la Biblia or if they don't. o si no tienen ninguno, yo les enseño el método. So if you look at your cards, let me grab one. Así que si miran sus tarjetas, give me one also, just in case. Thanks. Hold on, let me. Here, just in case. Los ojos, all right, ready. So as I said, we're trying to make it as simple as possible. Como les dije, lo vamos a hacer lo más simple posible. And what we're giving here, Y lo que se nos dio aquí, this is a very helpful tool to help you with your Bible study. esta es una gran herramienta que te va a ayudar a ti en el estudio de la Biblia. And this tool is repetition. Y esta herramienta se llama repetición. The Bible uses this frequently, La Biblia lo usa frecuentemente, especially the Old Testament. especialmente en el Antiguo Testamento. We're going to be going over Genesis chapter 1, Vamos a ir sobre Génesis capítulo 1, but helpful repetition appears in Leviticus, pero la repetición la vamos a ver en Levítico, in Ezekiel, en Ezequiel, in Deuteronomy, en Deuteronomio, and in everywhere. en todo lugar. And by identifying the repetitions, Y cuando tú identifiques la repetición, it can make difficult passages va a hacer pasajes difíciles. become clear. Pasajes difíciles de entender van a ser más fácil para tú entenderlos. So let's look at the first column. Así que vamos a mirar la primera columna, a mano izquierda. And if you want to open up your Bible and follow along, that's fine. Si quieres abrir tu Biblia y seguir el seminario, está bien. But you will find if you've read Genesis 1 before, Pero va a estar bien si tú has leído Génesis 1 anteriormente. what we're going over here is very clear and memorable. Pero lo que vamos a discutir hoy es algo memorable, Because it repeats over and over and over. porque se repite una y otra vez. So going through Genesis chapter 1, Así que a través de Génesis capítulo 1, each day the same thing is repeated. cuando tú vas a Génesis capítulo 1, en cada día se repite una misma frase. And the first thing is, God said. Y la primera frase es, y dijo Dios. And this is how God creates. Y esta es la manera en que Dios crea. He creates by speaking. Él crea cuando Él habla. And this establishes what God's word is. Y Él establece lo que la palabra de Dios es. It establishes the power and authority of God's word. Él establece la autoridad y el poder en la palabra de Dios. And it also establishes it as reliable. Y lo establece como confiable, que puedes descansar en esa palabra. And we find it as reliable because of the next repetition. Y la encontramos reliable, confiable. La encontramos sumamente confiable por su repetición. The next repetition is, it was so. Y la próxima repetición es, y fue así. So God says, La primera repetición es, y dijo Dios, que encuentren todos los días, it was so. y así fue hecho. Establishing the fact Estableciendo el hecho that when God says something, que cuando Dios dice algo, it happens. sucede. Whatever God says, Lo que Dios dice, He does. Él lo hace. And understanding this Y si entiendes esto, is very powerful practically. es algo práctico y poderoso. Si puedes prender el aire, voy a hacer algo. Gracias. I'm sorry. Just You're to good. turn on the air condition because Yeah, I oh my feel goodness. hot. Caliente. If I feel hot, you are dying. So, Gracias, guardado. this is the faith that we need to have whenever we come to the Bible. Esta es la fe que necesitamos tener cuando nos acercamos a la Biblia. Is that God's word is powerful. Es que la palabra de Dios es poderosa. And what God says, Y que lo que Dios dice, He does.
Él lo hace. But the next repetition is just as important. La próxima repetición es también importante de la misma manera. Because we can have someone that is reliable. Porque podemos tener algo que es confiable, We can have someone that does what they say. o podemos tener a alguien que dice o hace lo que dice. But if their intentions are not good, Pero si sus intenciones no son buenas, we're not always going to want to come to that person. realmente no vamos a querer acercarnos a esa persona. The last repetition is God saw that it was good. La próxima repetición es, y vio Dios que era bueno. It was good, it was good, it was good. Que era bueno. Cada día tú lo puedes leer. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. This establishes God's intentions. Esto establece la intención de Dios. Everything that God says Todo lo que Dios dice, hace. and that He does Y lo que hace is with a good intent. es con una buena intención. Everything that God created Todo lo que Dios crea is good. es bueno. This was really helpful for me Eso fue realmente, me ayudó mucho a mí. because something that I wrestled with in my personal life Porque es algo que yo lucho en mi vida personal. was emotions. Son emociones. And for a long time, I tried to repress my emotions. Y por algún largo tiempo yo luchaba con mantener mis emociones reprimidas. And then I still remember the revelation I had. Y todavía recuerdo la revelación que tuve. I was doing a prayer walk, Yo estaba haciendo como una prayer walk, como una caminata de oración about some troubles I was having in my life, de algunos problemas que yo tenía en mi vida. and I realized that God is an emotional person. Y yo me di cuenta que Dios es un Dios emocional. And it's okay for me to experience emotions. Y fue bueno para mí que yo también podría expresar mis emociones. But everything that God does is good. Todo lo que Dios hace es bueno. And in the final repetition, Y la repetición final, there is evening and morning. y fue la tarde y la mañana. This is God's process. Este es el proceso que Dios. And the significance behind this last repetition Y el significado de esta última repetición is this cycle was supposed to always be in motion. es el ciclo que debe de estar en movimiento siempre. God's cycle of trust. Es el ciclo de confianza de Dios. That when God says something, Que cuando Dios dice algo, He does it, Él lo hace, and what He does is good. y que lo que Él hace es bueno. This establishes Him as someone that is trustworthy. Y esto establece que es una persona confiable. And it was supposed to always be this way. Y Él establece que siempre tiene que ser de esa manera. And now let's move to the second column. Entonces vamos a movernos ahora a la segunda columna. If you want to follow along in your Bible, Si quieres seguir a través de tu Biblia, we are now in Genesis chapter 3, ahora estamos en Génesis capítulo 3, verses 1 through 6. versos de 1 al 3. Hold on. Do we have some question at the end or Yeah, or we do during the at the end? Yeah, let's do that. Well, we can do it along the way, that's fine. Okay. Huh? Either or. I'm just asking. Yeah. This is If the first time. anyone has questions, please ask. Okay. You can ask questions while I'm going along, that's fine, and we can have a time at the end where we'll ask questions as well. Okay. So, Génesis capítulo 3. yeah, okay, if you've read this before, this is the serpent's temptation, as it says at the top. Si tú lo has leído esto en la Biblia, esta es la tentación de la serpiente hacia la raza humana. And what we're going to find as we go through this Y lo que vamos a encontrar mientras vemos esto is that the serpent is challenging God's trustworthiness. es que la serpiente está retando la palabra confiable de Dios. What I want to help you to see Y lo que quiero ayudarte que tú veas is that the core of this controversy es que lo más importante de esta controversia is a matter of trust. es la confiabilidad. So going to the top, Así que vamos arriba, arriba. the first thing that the serpent questions Eve with Así que lo primero que la serpiente va a cuestionar
Did God actually say you can eat of every tree of the garden? Le cuestiona a la persona es, realmente Dios te dijo que no comieras de este árbol, de todos los árboles, ¿verdad? Going back to Genesis 1 Así que vamos a ir yendo atrás a Génesis 1, and challenging that first repetition. retando la primera repetición. Does God's word actually have power? ¿Será que realmente la palabra de Dios, retando que realmente la palabra de Dios tiene poder? Is God's word actually reliable? ¿Será que la palabra de Dios es realmente confiable? Is what God said actually matter? ¿Será realmente lo que Dios dice vale la pena, es confiable? And as the story goes, Y mientras la historia continúa, Eve responds. Eve responds. Eva responde, This is what God had said. esto es lo que Dios ha dicho. We shall eat of every tree of the garden, but the tree that is in the midst of the garden, we shall neither eat of it nor touch it. Y lo que Dios dijo es que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol Dios dijo no. And then the serpent responds again. Entonces la serpiente contesta nuevamente, You will not surely die. tú ciertamente no vas a morir. And it's funny. Y es gracioso. In Hebrew, En hebreo, how the sentence is written, como se escribió esa frase en hebreo, como está escrita, if you're kind of scholarly, si eres un estudioso, the term is an infinitive absolute. está en un infinitud absoluto el término allí de la palabra escrita en hebreo. And so in Hebrew it reads, Y en hebreo se lee, you will not die. tú no vas a morir. And so when it repeats something, and in Hebrew it's the same thing in Isaiah 26:3. Cuando se repita en hebreo, lo mismo que en Isaías, ¿qué? Isaías, ¿cuál? Isaiah 26:3 En Isaías 26, 23, says, thou shalt keep him in perfect peace. tú guardarás en completa paz, But in Hebrew it says, pero en hebreo dice, he will keep him in peace. él te guardará en completa paz. It's repeated. Se repite. So just fun little tip. Es un tip gracioso. So you will not surely die. Tú seguramente no vas a morir. The serpent gets Eve to question, La serpiente le cuestiona a Eva, is what God said actually so? lo que Dios dijo, ¿tú crees realmente lo que Dios dijo? It's getting Eve to question. He's getting Eve to question. Él está haciendo la pregunta a Eva. Para poner la duda, gracias. Does God actually do what he said? ¿Realmente Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer? Again, is God's word reliable? Así que la pregunta es, otra vez, ¿será que la palabra de Dios es confiable? Eso es lo que está cuestionando la serpiente. And then he follows that up with, Y él sigue detrás, o sea, sigue consistentemente detrás de él. for he knows in the day that you eat of it, you will become like him. Pero él sabe que si tú comes de este árbol, tú vas a ser como él, le dijo la serpiente a Eva. He's saying that God's intentions are not good. Él lo que le está enseñando a Eva es que las intenciones de Dios no son buenas para Eva. God is withholding something from you. Dios te está escondiendo algo He's de lying. ti, te está mintiendo. He's lying to you, and he doesn't want you to have something. Y Él no quiere que tú tengas eso que tiene o que tengas algo adicional. But what he doesn't want you to have Y lo que Él no quiere que tú tengas is good, es algo bueno, Él no quiere que tú lo tengas. and I want you to have it. Y yo quiero que tú lo tengas. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. And then as the story goes, Y mientras la historia continúa, Eve ate the fruit Eva comió de la fruta and gave it to her husband y with fue her. y se la ofreció a su esposo. And sin enters the world. Y el pecado entró en el mundo. And as Paul puts it, Y como lo dice Pablo, the wages of sin is death. la paga del pecado es muerte. Death enters into the world. Y entonces la muerte entró en el planeta Tierra. And this repetition is significant Y esta repetición es significativa.
Because it shows us that the core of it is trust. Porque nuevamente nos enseña que la esencia de todo es confianza. Just like I was explaining earlier in the sermon, Como lo expliqué anteriormente en el sermón, God's path, God's way, la manera de Dios is to continue life. es continuar la vida. His cycle was supposed to be perpetual or permanent. Su ciclo debe ser permanente y constante. And now the serpent has gotten Eve to trust him. La serpiente logró que Eva confiara en él. And this way leads to destruction or death. Y esto guió a la destrucción y a la muerte. God is pushing for life, Dios está empujando hacia la vida the serpent is pushing for death. y la serpiente empuja hacia la muerte. So this is important Esto es importante because Satan has challenged God's cycle porque Satanás ha retado el ciclo de Dios and he has broken humanity's trust in God. y ha roto la confianza de la humanidad en Dios. And now there is a trust put into him. Y la confianza ha logrado que la humanidad ponga la confianza en él. And now turn with me to Genesis 3:15. Ve conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. This isn't on your handout, but this is an important verse. No está aquí en la tarjetita que se te dio, pero está aquí en la Biblia. Now, again, if you like big words, Si te gustan las palabras grandes, there's a term for this verse, hay un término para este versículo, which is the proto-evangelium. que es el evangelio, protoevangelio. Tengo aquí my helper, Charlie. Gracias. And that just means the first gospel. Y eso significa el primer evangelio. And it's ironically spoken as a curse to the serpent. Y es irónicamente una maldición hacia la serpiente. But God says, Pero Dios dijo, I will put enmity between thee and the woman, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, and between thy seed and her seed. entre tu simiente y la simiente de ella. Now this verse is important Este versículo es importante, because another way that you can say this porque de otra manera que tú puedes decir esto, is God is promising es que Dios está prometiendo that he's going to win our trust back. que Él va a ganar nuestra confianza de vuelta. God is going to win our trust back. Dios va a ganar la confianza nuestra de vuelta. God is going to win your trust back. Dios va a ganar tu confianza de vuelta hacia Él. Now let's go into the third column. Vamos a la tercera columna. Now we're in John 3:16, Estamos en Juan 3:16. a very iconic verse. Es un versículo muy icónico, Probably everyone knows it off the top of their head. muy conocido, era la palabra que quería usar. So far, Así que we have gone over repetition. hasta ahora hemos ido a través de la repetición. And what we're finding here Y lo que encontramos aquí is we just use the repetitions in Genesis 1 es que usamos la repetición en Génesis capítulo 1 to unlock the whole purpose of Scripture. para desbloquear to unlock The whole purpose of Scripture. el propósito completo de la Biblia. We just found Hemos encontrado why the Bible is what it is. por qué la Biblia es lo que es. So as I was talking about before we started the study, Como estuve hablando antes de comenzar este estudio, commonly we teach people what the Bible is. comúnmente le enseñamos a la gente qué es la Biblia. And seldom do we teach them how to go about reading the Bible. Ahí me perdí. Y pocas veces le enseñamos a las personas cómo leer la Biblia. But what is most important Pero ¿saben qué es lo más importante? is the question why. Es la pregunta ¿por qué? Why does the Bible exist? ¿Por qué la Biblia existe? Why is it important? ¿Por qué es importante? Why do we need to read it? ¿Por qué necesitamos leerla? And God is wanting to answer these questions. Y Dios es quien contesta estas preguntas. And we will find Vamos a encontrar that at the very core of everything que el punto central de todo
is this question, why? está esta pregunta de por qué. So let's just work our way down the verse. Vamos a trabajar juntos los versos. Here on the chart, Aquí en la tabla we have it reversed. la hemos puesto de manera inversa, gracias, Just to show the flow of the repetition. para enseñar cómo fluye la repetición. But follow along with me. We're going to go in the order of the verse. Sígueme y vamos a ir en el orden. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. The first thing he does is state his intentions. Lo primero que hace es establecer su intención. Jesus states why he's doing anything. Jesús establece por qué está haciendo algo. He's doing all of this Él está haciendo todo esto because he wants to prove that he is good. porque él quiere probar que Él es bueno. He wants to prove that he loves us, Él quiere mostrar que nos ama, that he loves you, que te ama a ti, that he cares about you, que cuida de ti and that you hold a special place in his heart. y que tú tienes un lugar muy especial en su corazón. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. He has to establish that the things that he does are good, Él tiene que establecer que las cosas que hace son buenas. because humanity naturally does not trust that. Porque naturalmente la humanidad no confía. Satan had broken that trust. Satanás ha roto esa confianza de la humanidad. And so what God is doing Así que lo que Dios está haciendo, is he is trying to rebuild the trust. Él está reconstruyendo la confianza de la humanidad hacia Él. The next repetition is La próxima repetición es that he gave his one and only son. que Él dio su único hijo. He proves that his love is simply so. Él prueba que su amor es simplemente de esa manera. And this is how he proves it. Y esta es la manera en que Él lo prueba. So first we've seen why he's doing things, Lo primero que vemos es por qué hace las cosas and then we've seen how he proves it. y cómo las prueba. And then the third repetition Y is la tercera repetición es that whosoever believes in him. que todo aquel que cree en Él. Notice where this comes in order of the verse. Mira de dónde viene esto en el orden del versículo. Because I believe this is really important to Porque notice. creo que es sumamente importante notar esto. On our way to the church, De camino a la iglesia, we drove past a really funny billboard. pasamos por un mensaje grande ahí en la carretera. At least it made us laugh. At least it made us laugh. Nos hizo, por lo menos a nosotros, reírnos. And what it said Y lo que decía, was Jesus or hell. decía Jesús o infierno. And it makes me laugh Y me hizo reír because if someone doesn't know who Jesus is, porque si alguien no sabe quién es Jesús, that's not very persuasive. eso no es muy persuasivo. That doesn't make me want to drop everything and go to church. Eso no me va a hacer a mí dejar todo y ir a la iglesia. That either makes me afraid Eso me va a hacer, en vez de tener confianza, me va a hacer tener miedo. or it makes me want to dislike Christianity even more. O me va a hacer no querer saber de ningún tipo de cristianismo en realidad. Because there's no justification as to why. Porque no hay ninguna justificación de por qué. Why should I care? ¿Por qué yo debo de interesarme? Why should I listen to your billboard? ¿Por qué yo necesito escuchar o mirar el anuncio del billboard? Why is hell a bad thing? ¿Por qué el infierno es algo malo? It doesn't answer any of those questions. Solamente Jesús y el infierno no contesta estas preguntas. And I personally believe Y yo personalmente creo, that because it doesn't answer those basic porque questions, no contesta estas preguntas básicas, it's causing more of a problem than helping. causan un problema mayor en vez de ayudar. Because the only people it's touching Porque las únicas personas que está alcanzando, tocando, are the people that already know God, son las personas que realmente ya conocen a Dios. are the people that already know the why. Son las personas que
ya conocen el porqué. So notice where the belief comes in the process. Así que mira de dónde viene In the la process. creencia en el proceso. The first thing that God does Lo primero que Dios hace is He proves Himself. es que se prueba a sí mismo. With the Old Testament, Con el Antiguo Testamento we see Him proclaiming what He is going to do lo veo proclamando lo que Él va a hacer and trying to teach that He has good intentions. y tratando de enseñar que tiene buenas intenciones. And in the New Testament, En el Nuevo Testamento, and specifically the Gospels, especialmente en los Evangelios, we find Him doing what He said He is going to do, lo encontramos haciendo lo que Él dijo que iba a hacer, proving His intentions. probando su intención. And it is after Y Él después, we have seen Him stay true to what He says, y Él después que hemos visto que Él ha permanecido fiel a lo que dijo que iba a hacer, after we have seen Him prove Himself as trustworthy, y es hasta que Él nos ha probado que vale la pena, que es una persona confiable, then He calls us to believe. entonces nos llama a creer. The belief, the trust is the third thing in this verse. Así que la confiabilidad es la tercera cosa en este versículo. And I personally find this really relieving. Y yo comprendo esto algo realmente liberante. Because this understanding, when I come to the Bible, Porque este entendimiento, cuando yo me acerco a la Biblia, it gives me the mindset me hace una estructura mental. that I'm reading the Bible just to know God, Estoy leyendo la Biblia solamente para conocer a Dios. just to hear Him make His case. Solamente para escucharlo a Él mostrar su caso. And in Adventism, En el adventismo we refer to this as the great controversy. nos referimos en esto hacia la gran controversia o el conflicto de los cósmicos. I've also heard the cosmic conflict. He escuchado del conflicto cósmico. But this is what this is. Es esto lo que es. I believe this is the easiest way to identify that theme, Y yo he encontrado que esta es la manera más fácil de encontrar ese tema. is by finding repetitions. Es encontrando la repetición. And by finding repetitions, we just unlock the whole story. Y encontrando la repetición, desbloqueamos la historia total. And the story is God proving Himself to us. Y la historia es que Dios se muestra o se está probando a nosotros. And once we have seen Him as trustworthy, Y cuando lo vemos que es confiable, then we put our trust into Him. entonces ponemos nuestra confianza en Él. And when the trust is restored, Y cuando la confianza es restablecida, the evenings and mornings return. la tarde y la mañana regresa. Eternal life is given to us. La vida eterna se nos otorga. This is the same way that human relationships work. Esta es la misma manera en que las relaciones humanas funcionan. I think you guys trust Pastor Renee, right? I hope so. I hope so too. But why do you trust him? Hopefully, when he says something, he does it. He carries it out. Yo espero que ustedes confíen en el pastor Hernández porque se supone que lo que él diga, pues lo haga y ustedes confíen. I trust my girlfriend Yo confío en mi novia o mi amiga. because I've told her things and she's kept them to herself. Yo le he contado, le he compartido cosas y ella las mantiene para sí. I've seen her cherish our relationship. I've seen her hold our relationship as important. Y yo he visto que ella ha guardado nuestra relación como importante. And that's trustworthy. Eso es digno de confianza. On the other hand, De la otra mano, I have a friend yo tengo un amigo that when he says something, he often does not do it. cuando dice algo realmente es algo que él no va a hacer. And I will not recommend that guy for a job Y yo no voy a recomendar a ese personaje para un trabajo. because I know it's going to look bad on me. Porque sé que me voy a ver mal por haberlo recomendado. I love the guy, Yo lo amo, but he's not trustworthy. pero no es confiable.
This is how human relationships work. Esto es como las relaciones humanas funcionan. And it's how human relationships work because that's how God designed it. Y funcionan así porque así fue que lo diseñó Dios. And so God is going to appeal to us in the same way that He designed us. Dios aspira. Dios va a pegar hacia nosotros en la manera en que Él mismo nos diseñó. And so why would we trust Him if He hasn't proven Himself as Entonces, trustworthy? ¿por qué vamos a confiar en Él si Él no nos ha mostrado de que Él es confiable? But it's once we have seen Him Pero es cuando vemos que Él es confiable, do what He says He's going to do que Él hace lo que dijo que iba a hacer, over and over and over. una y otra vez, entonces confiamos en Él. Both within the Bible En la Biblia and within our own y en life. las relaciones personales también funciona así. Then we trust Him. Entonces confiamos en Él. A great example within the Bible El gran ejemplo que está en la Biblia is Abraham. es Abraham. Notice where the sacrifice of Isaac comes in his story. Nota cómo el sacrificio de Isaac vino en la historia. It's one of the last stories that we have of Abraham Esa es una de las últimas historias que tenemos de Abraham, because it took a whole lifetime porque le tomó casi toda una vida to build that trust. en construir esa confianza. And look at all of Genesis. Y mira todo el Génesis. God has to repeat the same promise over and over Dios and over tuvo que repetir la promesa una y otra vez, una y otra vez. because us humans forget about it, Porque los seres humanos nos olvidamos, but God doesn't. pero Dios no se olvida. He stays true to what He said. Él se mantiene fiel a lo que Él dijo. This is how we read the Bible. Esta es la manera en que nosotros leemos la Biblia. So a couple things that I should go back over. Así que algunas cosas que quiero repasar con ustedes. In this study, we went over repetitions. En este estudio vamos sobre la repetición. And it was by identifying the repetitions Y es cuando identificamos la repetición that we unlock the purpose of the Bible. que descubrimos el propósito de la Biblia. And we also discovered Y también descubrimos that the Bible is one whole. que la Biblia es un todo, It's a story. es una historia. And if you look at other stuff that our ministry has, Si tú miras las otras cosas que tiene el ministerio, thinking back to our sermon, el the sermon from this el week, tema de esta mañana and a lot of the things that we teach, y muchas de las cosas que nosotros enseñamos, all of the tools that we give, todas las herramientas que nosotros damos, it demonstrates how the whole Bible is one story. demuestran que la Biblia es una sola historia. So, repetitions Así que repetición and the Bible is one story. y la Biblia es una sola historia. And this is important. Y esto es importante, This study is important el estudio es importante, because what us humans tend to do porque como humanos lo que intentamos hacer is we pick up the Bible es agarramos la Biblia and we make it about us. y la hacemos acerca de nosotros. We focus on the characters in the Bible, Nos enfocamos en los caracteres que están en la Biblia. Abraham, Abraham. Moses, Moisés, Peter, Pedro, Paul. Pablo. It's easy to make it about them, Es fácil hacerlo acerca de ellos, but that's not what it's about. pero no es acerca de ellos. As we just found in the study, Como lo hemos encontrado en el estudio, the purpose of the Bible el propósito de la Biblia is God proving Himself. es que Dios se prueba a nosotros. Turn with me one last time. Revelation chapter 20, verse 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo, verse what? 4. 4. Ve conmigo Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. And if you have done any studying in Adventism, Si tú no has hecho ningún estudio en el adventismo, you should be somewhat familiar with this chapter. debes estar familiarizado con este capítulo. Because we refer to this chapter as the millennium, Porque nos referimos a este capítulo como el milenio, the 1,000 years in heaven. los 1000 años en el cielo, que dice la Biblia. And I want to point out a verse Y voy a apuntar un versículo that is easy to miss, que es fácil de pasarlo por alto,
and easy to misinterpret. y también es fácil de malinterpretarlo. Revelation chapter 20 and verse 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. And it says, Y dice, Then I saw thrones, entonces vi tronos and people seated on them who were given authority to judge. y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. And we're going to stop there. Y vamos a parar ahí, gracias. We see people sitting on thrones, Vemos personas sentados en tronos and they're judging. y están juzgando. Question, Pregunta, who are they judging? ¿a quién están juzgando ellos? Yes, exactly. ¿Qué dijeron? Dios, a Dios. Ah, a Dios. O están juzgando a Dios. They are judging God. Y es correcto, están juzgando a Dios. And this is a weird thing to think about. Esto es algo raro de pensar, Because often we think of God as the judge. porque nosotros pensamos que Dios es el juez. And yes, Jesus is the judge of the earth. Y sí, Jesús es el juez de este mundo. But how I like to explain it, Pero como a mí me gusta explicarlo, Jesus is judging Jesús está juzgando whether or not you have judged him. si tú... Ahí me perdí. Si está cuando desea que lo hayas juzgado tú a él o no. Can you say it again? Jesus is judging whether or not you have judged him. ¿Lo puedes decir en español? ¿Cómo es? Ya sea que tú juzgues a Dios o no. Okay. Forget it? Yeah. Okay. So he's judging if we judged him as good or evil. Él está juzgando si nosotros lo estamos juzgando a él, si es bueno o malo. And that's what we're doing in heaven. Y eso es lo que haremos en el cielo. We are reviewing the whole history of earth. Vamos a revisar toda la historia de la tierra And God is showing us everything that he's done. y Dios nos mostrará todo lo que él hizo. Every time he tried to care for each and every person. Cada vez que Dios hizo lo que pudo con cada persona. And after he shows us that, Y después de habernos mostrado todo lo que él hizo, there will not be a doubt within our minds no hay ninguna duda en nuestra mente that he is good. que él es bueno. Now, those who are in heaven Así que aquellos que están en el cielo are those who judge God as good. son los que juzgarán que Dios es bueno. So what about the other people? Do they get that chance? ¿Y qué pasará con las otras personas? ¿Se les dará esa oportunidad? Yes, they do. Sí, se les dará. And again, if you study Adventism, Sí, así es. Si has estudiado como lo estudia la iglesia adventista, there is this concept of the second resurrection. se enseña sobre la segunda resurrección And it's during that time, y es durante ese tiempo Christ and his people come down, que Jesús y sus ángeles regresan and the same thing y takes los salvados. The same thing takes place. Y la misma, los mismos sucesos toman otra vez acción. God plays back the whole history of earth, Dios repasa toda la historia de la tierra, showing how he tried to seek them, cómo Dios trató de salvarlos a ellos, but they didn't listen. pero ellos no escucharon, Their hearts were not open. pero ellos nunca abrieron su corazón. And everyone will proclaim God as good. Y por eso todo el mundo, tanto los salvados como los perdidos, dirán que Dios es bueno. Even the wicked people will. Y aún los impíos dirán lo mismo, que Dios es bueno. And this is how it happens. Y así que va a suceder. Every knee will bow, Todas las rodillas se doblarán, as Revelation puts it. como lo dice Apocalipsis. This is helpful Esto ayuda because, again, porque nuevamente, it makes it about God. porque lo hace acerca de Dios. It's not about No us, es acerca de nosotros, it's about God. es acerca de Dios. The people that are in heaven, Las personas que están en el cielo they're there because they want to be. están allí porque desearon estar allí. The people who are not in heaven Las personas que no están en el cielo are there no están en el cielo because they don't want to be porque around no God. quisieron estar allí. It's simple. Es simple. And hopefully, that was just an extra
to the study Eso fue algo extra del estudio, because I think that's a cool connection porque entiendo que es algo muy relevante en esa conexión. about it. It's the same idea of what we just went over. Es la misma idea que hemos repasado. From Genesis 1 all the way to the end, Desde Génesis 1, todo hasta el final, it's the same story. es la misma historia. That's the first study that I usually give to people. Ese es el primer estudio que yo comparto con las personas con las cuales estudio la Biblia. But before I end the study, there's one more thing I want to share with you. Pero antes de terminar, también quiero compartir algo. So I've told you about repetition. Te he compartido sobre la repetición. I've told you about the Bible being one story. Yo sé de qué. I've told you about the Bible being one story. Te he comentado que la Biblia es una sola historia. I've told you the purpose of the Bible. Te he mostrado el propósito de la Biblia. There's one more thing that I want to recommend. Hay algo más que quiero recomendarte. Has anybody here ever heard of a reader's Bible? ¿Hay alguien aquí escuchado sobre la lectura de la Biblia? They're kind of hard to find, La Biblia de lectura es difícil de encontrarla, but it's a really helpful tool. pero es una herramienta muy que ayuda. And what it is, Y lo que es it's a Bible with no chapters or verses. la Biblia que no tiene capítulos ni versículos. It's formatted like a normal book. Es como si fuera un libro normal. And makes it really easy to read. Y lo hace fácil de leer. And this is how I read the Bible. Y así como yo leo la Biblia. When I do my devotions, Cuando yo hago mi devocional, I just open up my reader's Bible and read. cuando abro solamente esa Biblia del lector y leo. I've read, and I've experimented with different things. Yo he experimentado con varias cosas. I've tried to read fast. Yo he tratado de leer rápido. I've tried to read slow. He tratado de leer lento. I've read the book of Numbers in 25 minutes. He leído el libro de Números en 25 And minutos. I've also taken weeks to read the book of Genesis. Y me he tardado semanas en leer el libro de Génesis. But I just read. Pero solamente leo. And what this does Y lo que hace esto, is it trains your brain to see the Bible as a story. entrena tu mente para ver la Biblia como una historia. And it makes it really easy to find the repetitions. Y hace que tú encuentres la repetición fácilmente. Because they're going all throughout the story. Porque las repeticiones van a través de la historia. And I think it's just really easy to read. Así que entiendo que es muy fácil leerla de esa manera. Before I started doing this, Antes de hacer esto, I thought my devotions yo encontré que mi devoción had to be this big thing. que tenía que ser algo grandioso. I had to sit down and intensely study one chapter, Yo tenía que como que sentarme, yo pensaba que tenía que sentarme y estudiar este capítulo and I have to write down all these deep thoughts. y escribir estos pensamientos profundos. And it made it burdensome. Y eso era cansador. When I discovered reading the Bible, just reading it, Cuando encontré que era simplemente leer la historia, it made it so much easier. fue más fácil para mí. And I look forward to reading each day. Y entonces el deseo de leer cada día. But it's not just this. Pero no solamente esto. What you will find Lo que tú vas a encontrar is that when you read the Bible like que this, cuando tú lees la Biblia de esta manera, como una historia, because you have the big picture, como tienes el retrato grande, when people ask you questions, cuando las personas te hacen preguntas, when a verse confuses you, cuando un versículo te confunde, you have all of the top context to draw from. tú tienes el contexto completo porque leíste la historia. I would really recommend reading the Bible this way. Yo realmente recomiendo leer la Biblia de esta manera. That's the end of the study. All right, let's go ahead and pray, and after we pray, we can take some questions if you have Vamos them. a orar y luego de la oración puedo tomar algunas preguntas de ustedes. Our Father which art in heaven, Querido Padre que estás en el cielo, thank you for revealing who you are. gracias porque tú revelas quién tú eres. And again, my prayer is Y nuevamente mi oración es, help us to just read the Bible, ayúdanos a simplemente leer la Biblia, to hear you make your case. para escucharte a ti en cómo tú formulas
that you are good de que tú eres bueno and that we can trust you. y que podemos confiar en ti. And thank you that you will show us. Y gracias porque así nos mostrarás. In Psalm 32, En el Salmo 32, you promise that you will teach us and instruct us. tú prometes que nos vas a enseñar e instruir. Thank you, Jesus, for doing just that. Gracias Jesús por eso. Amen. Amén. Preguntas. Very clear? Good. Preguntas, seguro, no hay preguntas. ¿Se entendió lo que quiso explicar? Sí. Sí, ok. Alright. No questions. All right. Cool. Well, thank you, everyone. Gracias a todos. I've been invited to come back at some point, Fui invitado a venir nuevamente en algún momento, so I'm sure I'll see you at one time or another. así que espero verlo que de seguro lo veré en otra ocasión. And if not, then we all get to heaven, Y right? si no, pues cuando lleguemos al cielo nos vemos otra vez. So happy Sabbath. Así que feliz sábado. Ah, una pregunta. I would like to see you here again. Yeah? Many times as possible. Thank you of the church. Okay. You are welcome. Hold on, I need to translate me to you. Thank you. Thank you. Gracias. Okay, Pablo? ¿Cuánto le damos las gracias? How many are grateful to have Thank you. both of you and you also? Thank you for coming here to the church. And God bless you. Keep teaching, learning, and sharing. All right? All right? Well, thank you. Gracias a todos. Los tarjetas. These are Cheers. Oh, ¿Qué para ustedes? If we also have, we also have a handout of one of the books that we have. Tenemos un handout de un librito que tenemos. So if you'd like one of those, we're gonna be handing them out at the back. Si quieres uno, vamos a estar entregándolo ahí afuera, en el lobby de la iglesia. Si que es en inglés, si quieres uno, pues ahí te acercas. Yeah, they're in English. Yeah. All right. We're working on the Spanish version. That's okay. Gracias, vamos a abrazar. Dígale que mis deseos es un día oír hablar de él como evangelista. Okay. He hopes that you become an evangelist. Okay. Thank you. Okay. One more thing. Una cosa más. Benjamin. One more thing. Just keep as common as possible. All right. Ahí. You are achieving constant. Okay. Thank you. Muy bien. All right. Gracias. Thank you.